de cierta forma la densidad en función de esas variables y resolver la ecuación diferencial bajo dos consideraciones, bajo dos premisas. Una es que estemos en un sistema isotérmico. Si el sistema es isotérmico, pues me evito, digamos, tener que tener en cuenta la variación de la temperatura, ¿cierto? Porque yo al transformar la densidad empleando la ley de gases ideales, me va a parecer que la densidad va a ser dependiente de la temperatura, entonces va a quedar ahí la temperatura. Entonces, si yo asumo que el sistema es isotérmico, entonces ya esa temperatura pasa a ser constante y puedo resolver la ecuación diferencial, me queda una ecuación. Pero también puedo hacerlo asumiendo que esa temperatura no es constante y una aplicación, la más usada, tiene que ver o estar relacionada con el comportamiento del aire en la atmósfera terrestre. Entonces ahí ya hay una expresión que me permite a mí evaluar cómo se cambia la temperatura, cómo cambia la temperatura en función de la altura, y ahí obtengo una tercera ecuación. Entonces, a partir de la ecuación fundamental de la hidrostática, de P de Z es igual a menos gamma, obtuvimos al resolverla, o se obtienen tres expresiones. Una que aplica para fluidos incompresibles, básicamente fluidos líquidos, y otras dos que aplican para fluidos incompresibles, una bajo condiciones de sistema isotérmico y la otra bajo condición de sistema con temperatura variable. Esas son las tres ecuaciones, digamos, fundamentales, pero digamos que esas tres parten de la definición oficial o la ecuación fundamental de la hidrostática. Otra parte importante que vimos ese día fue que, bueno, usted, profesor, nos mostró una ecuación para compresibles, para incompresibles, que básicamente aplica para los líquidos, pero ¿qué pasa con los gases? Porque usted utilizó la ecuación de estado de gas ideal, y cuando utilizó la ecuación de estado de gas ideal, lo que hizo fue básicamente reemplazar densidad en función de las otras variables que aparecen en la ecuación de gas ideal, de masa molecular, de presión, de temperatura y la constante de los gases, ¿cierto? Cuando es isotérmico no hay problema, uno integra y listo, resuelve la ecuación diferencial en función de las características de mi gas. Pero cuando no es isotérmico, usted utilizó esa expresión que está en la diapositiva, que dice que la temperatura varía en función de la altura. ¿Qué pasa cuando mi sistema de análisis es un sistema gaseoso, pero no estoy hablando de la atmósfera terrestre? O sea, ahí cómo evalúo si es un problema en el cual la temperatura no es constante, o sea, no es isotérmico y no me refiero a la atmósfera terrestre. Bueno, ahí yo le digo lo siguiente, y es que cuando estamos hablando de gases, recuerden que una cosa que les decía que a veces suele ser un error cuando están resolviendo ejercicios o exámenes, es que cuando estamos hablando de gases, ¿cierto? En los gases, ese peso específico, ese gamma es pequeño, ¿cierto? En comparación con el equivalente o el peso específico en líquidos. Usted tiene un líquido, variaciones así sean moderadas o pequeñas, hasta grandes de la altura, van a representar cambios en la presión. Cuando usted tiene gases, para poder experimentar cambios de presión en función de la altura, se necesita que esa diferencia de altura sea muy grande. Cuando hablamos de muy grande, asumamos, no sé, los que vienen de pronto de edificios, un edificio puede llegar a tener una altura, no sé, 30 metros, por decir algo, tenga una altura, bueno, esos altotes que hay, tiene 30 metros, independientemente de que la persona viva en el piso 1 y la persona que vive en el piso 30, ¿cierto? Va a sentir, digamos, no va a ver, digamos, ay, no es que acá arriba de este piso se siente que la presión es inmensa en comparación de abajo. No, la presión es prácticamente la misma, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos fluidos gaseosos en reposo, en estática, básicamente esos cambios de presión debidos a cambios en la posición, en la altura, son significativos o empiezan a tomar, digamos, relevancia cuando hablamos de que la distancia es grande, 100 metros, 200 kilómetros, 1 kilómetro, así. Por eso es que el ejemplo que se coloca ahí solo se hace con la atmósfera terrestre, porque ahí es, digamos, el único volumen, el único sistema en el cual uno sí puede experimentar esos cambios de presión, puesto que las ciudades están ubicadas a alturas diferentes. Pues claro, no estamos hablando de un tanque que usted tiene en su empresa que tiene una altura de 2 metros, y eso que 2 metros pues siempre es alto, que tiene 2 metros o 3 metros, que quizás si usted mide la presión abajo,
y la medida arriba le da lo mismo a hablar de Cartagena, que está a 0 metros, y hay 1500 metros de diferencia con Medellín, y ahí sí se experimenta un cambio de presión con respecto a la altura, porque estamos hablando de una distancia de 1500 metros, ¿cierto? Entonces, en ese caso, cada vez que tengamos problemas en los cuales están involucrados fluidos gaseosos, como si están involucrados gases, pues básicamente uno puede despreciar los cambios de presión asociados a cambios de altura en estática. Entonces usted puede decir que arriba de la superficie del tanque la presión de ese gas es la misma que abajo, así entre ellos hay una separación de 5 metros. Cosa que no puede hacer, por ejemplo, si dentro del tanque tiene puré de durazno, puré de pera. Si tiene puré de pera, pues ya ese puré de pera, ya hecho, tiene contenedores sólidos, es un fluido viscoso. Probablemente, si estuviera quietecito en estática, pues si estuviéramos en un tanquecito en un contenedor, ahí sí vamos a observar, pues imagínense si yo estuviera acá y encima me hubieran 5 metros, así por decirlo así, en longitud de puré encima mío, pues no. Pues eso sería un peso grande encima mío. Entonces, cuando hablamos de fluidos gaseosos, podemos despreciar esos cambios de presión con respecto a los cambios de altura en alturas pequeñas. Y cuando hablo de alturas pequeñas, ya miren que estoy hablando prácticamente de que podemos llegar hasta, no sé realmente cuánto sea el cambio, lo podemos hacer incluso. ¿Cuánto es el cambio, por ejemplo, de presión atmosférica en un punto que esté a nivel del mar y otro que esté a 100 metros? No creo que sea tan grande. Entonces, ya estaríamos hablando que más de 500, 600 metros de distancia, entonces ahí sí uno podría hablar de que hay un cambio de presión considerable o representativo con el cambio de altura. Profe, pero entonces en ingeniería química, ¿qué? ¿Cierto? Porque en ingeniería química no hablamos de presión atmosférica, pues de meteorología o determinar la presión atmosférica en cierto lugar. La tenemos en cuenta, pero nosotros no estudiamos todo lo que tiene que ver con los cambios de presión en las posiciones, eso es más de climatología, meteorología, no sé realmente cómo se llama esa área, pero ¿qué pasa en ingeniería química? Pues básicamente la mayoría de equipos y procesos que se llevan a cabo en ingeniería química que involucren gases que estén en reposo, pues básicamente no se tienen esas alturas. Entonces básicamente si usted tiene un contenedor, un recipiente, lo que sea, que tiene un fluido gaseoso en reposo, pues usted puede asumir que todo el gas se encuentra a la misma presión, ¿cierto? Ya si el fluido líquido, ahí sí ya hay un cambio de presión, pues porque ahí sí tenemos que esos fluidos tienen pesos específicos grandes y eso va a implicar que sí haya cambios de presión en función de cambios de altura más pequeños. Ese es como el resumen de la clase del viernes, de lo que habíamos hablado el viernes con respecto a manometría. No sé si de pronto tienen alguna duda al respecto, algún comentario, algo que no les ha quedado claro o algo que decir hasta el momento de eso que vimos. Señor. Listo, señor, no hay problema. Vamos a mirar, entonces vamos a mirar ahora otras aplicaciones de esa parte de la estática. Listo, la ecuación fundamental de la estática de fluidos, ahí la tenemos, la podemos aplicar en cualquier caso, pues esta es la ecuación diferencial, ya para resolverla, pues entonces podemos evaluar ciertas particularidades para poder, digamos, resolver más fácilmente la ecuación diferencial. Listo, el caso en el cual tenemos fluidos líquidos o con densidad constante, en el caso en el cual tengamos fluidos incompresibles, o sea, con densidad variable, pues podemos utilizar la ecuación de gas ideal para poder relacionar la densidad con presión, masa molecular, la constante de los gases y la temperatura, que básicamente al reemplazar lo que equivaldría a densidad, acá en la definición de peso específico de densidad por gravedad, pues obtendríamos que esta es la ecuación diferencial resultante, que la podemos integrar de dos formas, una bajo la premisa de que esta temperatura sea constante y la otra bajo la condición de que no sea constante, y allá tenemos el caso de la atmósfera, ¿cierto? Cuando es isotérmico, digamos que al asumir esta temperatura constante,
y al yo hacer la integral, pues obtendré esta expresión, ¿cierto? Con una condición inicial, una condición de frontera P0, o sea, un punto cero, a una altura cero, puede ser cero o puede ser cualquier nivel, pero un punto, digamos, de referencia, en el cual conozco la presión, entonces puedo hallar la presión en otro punto. Y cuando lo consideramos isotérmico, en el caso de la atmósfera terrestre, uno puede decir que en la atmósfera terrestre la temperatura varía en función de la altura, siguiendo esta ecuación que está acá. Esta ecuación lineal, T0 es como una temperatura base, una temperatura de referencia, beta es como un gradiente de temperatura que es constante y que entonces en función de esa altura, pues voy a poder determinar cuál sería la temperatura en un punto determinado, ¿cierto? Es una expresión que ya está de cierta manera aceptada y que de cierta manera se acerca a el comportamiento que tiene la atmósfera terrestre, en este caso en función de pues, cómo varía su temperatura. Lo mismo, al integrarla o al incluir este término de temperatura en la ecuación diferencial acá, de reemplazar T por T0 menos beta por Z, entonces integro la ecuación diferencial y obtengo esta expresión. Esta me permitiría evaluar la presión en cualquier punto, ¿cierto? De la atmósfera, considerándola como una isotérmica, que realmente la atmósfera es isotérmica, ¿cierto? La temperatura varía en función también de la altura. Bueno, aquí veíamos, están ahí de pronto algunos gráficos, como les decía, más ilustrativos, porque realmente pues no es de tanta aplicación o el campo de acción de ingeniería química, pues evaluar el comportamiento de la atmósfera terrestre, ¿cierto? No es, digamos, nuestro objetivo. Nosotros básicamente, pues, podemos necesitar un dato de presión atmosférica, pero es un dato del lugar donde nos encontramos.